No, the market's not so good today. Your stocks look kinda sick. In fact, they all drop down a point each time the tickers tick. Hola amigos de La Mula, esta es una versión especial de Cuaderno de Economía. El día de hoy nos acompaña el economista colaborador del Laboratorio de Ideas Hacer Perú, Alfonso de la Torre, y vamos a conversar con él ya tras un año, ¿verdad?, de pandemia, cómo estuvimos, cómo estamos y probablemente cómo estaremos de cara a este 2021 y quizás 2022, 2023. Queremos agradecerle a Alfonso su tiempo, es un tiempo muy acotado, ¿no? Y desde luego pues es un privilegio tenerlo acá. Alfonso, a ver, tenemos una caída de 2 dígitos, probablemente para este 2020 que acaba de cerrar. Tenemos digamos, una horquilla de 2 dígitos de déficit fiscal, ¿no? Bueno, el ministro dice que probablemente sea un dígito, pero ya estamos dudando, ¿no? En fin, tenemos una caída en el empleo, solamente en Lima hay más de 1 millón, alrededor de 1 millón, entre 1 millón a 1,5 millones de desempleo solamente en Lima metropolitana. Tenemos un aumento, un avance del subempleo que es brutal. Alfonso, nuevamente la bienvenida, el agradecimiento por tu tiempo. ¿Y cuál es tu primera reflexión a propósito de este escenario que te acabo de comentar? Bueno, primero de todo, Eduardo, gracias. Un gusto como siempre. El privilegio es todo mío, más bien. Y gracias por la invitación. A ver, ¿qué se puede decir de 2020 que no se haya dicho ya? Ha sido un año muy duro para el país, ¿no? Para empezar por la catástrofe humanitaria. O sea, esto ya pasó de la escala de crisis de salud, crisis económica. Es una catástrofe humanitaria. Si le creemos a las cifras de SINADEF, estamos hablando de alrededor de 100.000 personas que han fallecido el año pasado. Hay que recordar que hace unos años nada más la gente ponía el grito en el cielo cuando el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación hablaba de 69.000 muertos en 20 años. Correcto. Y ahora estamos hablando de cifras de casi 100.000 personas en un solo año. Para toda una generación, esta es la mayor crisis que ha vivido el país. Ahora, dejando de lado eso, que yo siempre quiero enfatizar, la primera dimensión del COVID es sanitaria y es humanitaria, pasando al lado de la economía, ¿ya? Que tiene un segundo plano, pero igual es importante. También hay que poner las cosas en su debida dimensión, ¿no? Se habla de esto como la peor crisis económica de la guerra con Chile. Ahí hay que tener algunas cosas en cuenta, ¿no? La caída del producto en 2020, concentrada en 2020, puede ser muy severa, pero cuando tú ves los años 87-89 del gobierno de Alan García y ves la caída acumulada de esos 3 años, la pérdida de productividad, la pérdida de ingresos de esos 3 años, obviamente estamos hablando de una crisis más severa, ¿no? Entonces, realmente no nos tenemos que remontar al siglo XIX. Esta es la peor crisis económica del país en 30 años, ¿no? Igual la peor crisis económica para toda una generación. Ese es el punto número 1. El punto número 2, y también hay que decirlo, es que la recuperación de la economía en el segundo semestre, sobre todo el tercer trimestre, ha sido un poco más rápida de la que yo hubiera esperado y de la que muchos esperaban. Ahora, parte de eso es lo que se llama el efecto rebote, ¿no? Ibas tan mal que, claro, comparado, si tú te caes, si estabas en 100 y te caes a 50, te caíste 50%, ¿no? Y si luego subes de 50 a 75 nomás, también creciste 50%, ¿no? Los porcentajes pueden ser engañosos, siempre importa la base de los cuales los calculas. Correcto. Igual ha habido una aceleración. Lo que a mí me parece importante es que, y esto es una cosa en general, una recomendación para todos cuando discutimos políticas públicas, es que dejemos de pensar en promedios. Yo pienso que la educación debería enseñarnos a pensar de una manera que no sea en promedios. Sí, el agregado del PBI va a regresar a los niveles de finales de 2019 a fines de 2021, pero más probablemente realmente durante el primer trimestre, segundo trimestre de 2022, siempre y cuando no haya de nuevo un confinamiento y una crisis sanitaria que nos fuerce a paralizar grandes partes del aparato productivo. Pero vamos a llegar a ese nuevo nivel de ingresos con una proporción mucho mayor de empleo informal, ¿no? Vamos a llegar probablemente, no está garantizado, pero es probable que lleguemos a los niveles de ingresos del 2019 con un nivel de pobreza un poco mayor. Es decir, la recuperación de la economía a su nivel de 2019 probablemente se va a concentrar en ciertos segmentos que ya tenían mayores ingresos, ¿no? Y que han sido menos afectados. Una prueba de ello, perdóname, Alfonso, estaba viendo la semana pasada, un paréntesis pequeñito, perdón la interrupción. Estaba viendo estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, del INEI,
y la caída, por ejemplo, de esa horquilla de familias que es clase media trabajadora, no clase media, ojo, para que los muleros nos entiendan y las muleras nos entiendan, no es clase media privilegiada. Bueno, la caída en la suscripción a seguros privados de salud en el 2020 ha sido de 2 dígitos. O sea, eso, digamos, si lo vamos a leer desde un punto de vista pontificador, casi eclesiástico, oye, eso es ya ingresar prácticamente a un nivel de pobreza monetaria quizás o sanitaria, porque carambas, que una familia de clase media con un esfuerzo enorme haya tenido pues su seguro, su EPS, su seguro privado, su autoseguro en una clínica privada, que ya no lo tenga y que más bien se suscriba, con todo respeto evidentemente, al sistema SIS o al sistema de salud, y a eso te da un indicador de deterioro, un poquito el deterioro del que estabas hablando, ¿verdad? Exactamente. Y es por eso yo escribí una columna hace unos meses para Gestión en el que hablaba tanto de la importancia de la cantidad del crecimiento, pero también la calidad del crecimiento. Entonces, Claro. podemos regresar a los niveles que teníamos antes, pero con una mayor proporción de informalidad, con una mayor proporción de trabajo precario. Y además hay otros efectos de largo plazo de los cuales no estamos discutiendo lo suficiente, ¿no? El impacto sobre la educación, ¿no? Hemos tenido un año de educación remota, a muchos alumnos de buen desempeño, probablemente esto no los habrá afectado tanto, pero hay que pensar cuál puede ser el aumento potencial en ninis, por ejemplo, lo que se dice ni estudia ni trabaja, ¿no? Chicos que de repente están en cuarto, quinto de media y esto simplemente los ha sacado del sistema educativo, no va a continuar con su estudio, no terminan la secundaria, o terminan la secundaria, pero la verdad no tienen las herramientas para luego proseguir con estudios superiores, si es que eso era el plan bajo la trayectoria antes del COVID, ¿no? Entonces, Correcto. hay una serie de factores, una serie de impactos que no tenemos muy claros. Esto no es un choque que simplemente resolvemos una vez que el PBI vuelve a estar en los niveles que estaba, ¿no? Y eso hay que tenerlo claro. Y preocupa porque los candidatos no vienen discutiendo eso, ¿no? No, ese es un tema que ya lo tenemos que conversar después también, ¿eh? El tema electoral. Alfonso, tú has mencionado algo clave, ¿no? Políticas públicas, y de ese comentario me quiero colgar un poquito. Bono universal y empleo y gasto público, ¿cómo lo ves tú? O sea, tenemos tiempo, o sea, tenemos, primero que nada, tenemos espacio fiscal como para generar un bono universal, pero ya de verdad, pues no un bono universal que hoy día te lo doy, mañana sí, o no sé, respóndeme la pregunta, ¿eres buena gente? Sí, ya entonces toma tu bono, sino un bono universal, familiar, ya recurrente, continuo, y por otro lado, ¿cómo podemos acelerar empleo en los próximos, no lo sé, nos queda poquitísimo tiempo, 6, 7, 8 meses? La pregunta es muy fregada, pero igual te la hago abusando de tus conocimientos. Y lo tercero, ¿cómo empatamos esas dos dimensiones previas, bono, empleo, con gasto público? ¿Cómo hacemos para poder acceder a una aceleración en esos tres temas, ¿no? Grandes temas, ¿no? Claro, a ver, yo creo que esto es una bastante complicado, pero yo creo que esto tiene 3 niveles de respuesta. El primero es la realidad en los hechos. ¿Se puede implementar un bono universal? La respuesta es sí, si es una sola vez y es único, sí. Va a costar mucha plata y va a básicamente eliminar, va a ponernos una trayectoria de carga, de balance fiscal mucho más deteriorada, en el cual, digamos, los indicadores macrofiscales serían mucho peores de los que estamos esperando ahora, sí. Pero la realidad es, ¿se puede? Se puede. Yo creo que los economistas cometemos un error cuando confundimos el decir, este no es el mejor de uso de los recursos, con decir, no hay recursos. Son dos cosas distintas. Correcto. Y eso a mucha gente le indigna, porque luego lees que no sé, el gobierno está comprando cupcakes, brownies, ya no sé qué es. A la gente hay que decirle la verdad. Que se puede, se puede. O sea, el Perú puede salir, endeudarse y sacar suficiente plata para repartir un bono a todos una sola vez, sí. Una vez cada 2 meses o algo así, más complicado, pero que se puede, se puede. Ahora, la segunda pregunta es, si es óptimo. Si uno tiene una mirada de mediano a largo plazo, probablemente no lo sea, ¿no? Porque ese impacto fiscal lo vamos a pagar todos en largo plazo. Lo que yo creo, y el ministro de Economía, Waldo Mendoza, ya lo ha apuntado un poco, es que a lo mejor lo que podemos implementar es bonos en las zonas que sean sujetas a confinamiento, ¿no? O sea, en vez de tener un confinamiento general en todos lados, tener un confinamiento en los lugares donde la epidemia recia, y ahí implementar medidas de ayuda. Ese es el segundo. O sea, yo pienso que la política óptima ahorita no es un bono universal en todas partes, es un bono universal en algunos lugares.
Tercero, y esto yo también lo quiero enfatizar, porque creo que ahí hay una discusión que las personas en políticas públicas, no solo los economistas, tenemos que tener. Yo creo que es importante diferenciar lo que es la política pública óptima en tiempos normales y la política pública óptima en tiempos de crisis. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros tenemos una tecnocracia social, por decirlo de alguna manera, encarnada en el MIDI desde hace 7, 8 años, y a lo largo de distintos estamentos del Estado, que se enfoca mucho en políticas focalizadas. Vamos a darle recursos, vamos a gastar recursos allá donde se lo necesita. Yo no reparto, o sea, el programa Juntos no cubre a toda la población, porque no toda la población necesita el apoyo del programa Juntos, ¿no? Es focalizado, ¿no? Eso tiene mucho sentido cuando estás en una situación normal, estás tratando de atacar una situación de pobreza estructural y tienes el tiempo para armar la información, para analizar la información y para focalizar. Y trazar los datos, ¿no? Y la trazabilidad de datos, ¿no? Exacto, exacto. Y aparte porque justamente focalizas, la escala es mucho menor, entonces la implementación es más fácil. Cuando estás en crisis, creo yo que el costo de darle a alguien que no necesita es mucho menor que el costo de no darle a quien sí lo necesita. O sea, en una emergencia, y esta es una propia lección que yo he tenido, porque yo mismo favorecía la focalización allá por marzo, yo pienso que quizás sí hubiéramos debido ver la posibilidad de un bono universal desde el arranque, ¿no? ¿Por qué? Porque no era una situación normal en la que la focalización es ideal, sino esta es una situación de emergencia. Otra vez, uno tiene que siempre tratar de balancear entre el falso positivo, o sea, le doy al que no lo necesita, del falso negativo, que es no le doy al que sí lo necesita. Correcto. En una situación normal trato de minimizar el falso positivo porque tengo tiempo para encontrar al que sí lo necesita, pero en una emergencia, mira, si le termino dando un bono a una persona que vive en Miraflores o Barranco, pero de paso me aseguro que las 10 personas que viven en Puente Piedra también lo reciban, probablemente desde un punto de vista social, económico y político sea mejor, ¿no? La realidad de la implementación de la política pública lo demanda. Entonces, mirando hacia atrás, yo creo que Pero al final, digamos, todo nos lleva, pues, si te das cuenta, Alfonso, a un punto de trazabilidad de datos, ¿no? De medir, de mensurar, digamos, diseñar una buena métrica de espacios muestrales poblacionales adecuados, y creo que no hemos sido, pues, del todo muy acertados, ¿no? Alfonso, a ver, rapidito, empleo y gasto público. ¿Hay que rezarle a San John Maynard Keynes o hay que rezarle sus novenas? ¿Hay que ser keynesianos? ¿Cómo es la receta? A ver, empleo y gasto público, esa es una grande, ¿eh? Hoy por hoy, la división entre macroeconomistas no debería ser entre keynesianos y libertarios o no keynesianos, debería ser entre economistas pragmáticos y economistas necios. Tenemos que aumentar el gasto público. El gasto público ha venido aumentando hacia finales del 2020. El mismo ministro de Economía lo mencionaba ayer en una entrevista con La República. Eso es parte de la aceleración en la economía mayor de la que esperábamos, ¿no? Una de las razones por la que la economía peruana estaba pasándola tan mal es porque la inversión pública en los momentos de mayor confinamiento se derrumbó. En Colombia la caída no fue tan grande, ¿no? O sea, tenemos que aumentar el gasto público. Aparte que es importante tener en cuenta que... Y en Chile me parece que también aceleraron un poquito, ¿eh? Y aparte hay que tener en cuenta que, a ver, hay dos ideas de gasto público. La famosa metáfora de Keynes de que tú puedes simplemente enterrar dinero en el desierto y pagarle a la gente para que lo desentierre, igual generas un impacto en la economía, se concentra en el efecto cíclico, ¿no? En el sentido de que tienes una capacidad instalada que no estás utilizando. Pero además de eso, que puede ser bastante discutible, la realidad es que en el Perú necesitamos inversión pública para no solo utilizar nuestra capacidad instalada, sino ampliar nuestra capacidad instalada. Nuestro déficit de infraestructura es enorme. Y acá no es una cuestión de derecha o de izquierda. El mismo Consejo Privado de Competitividad, que va a salir con su reporte el martes 26, tengo entendido, tiene una sección dedicada a la infraestructura. Esta es una necesidad urgente del país desde antes del COVID, ¿no? El gasto público necesita aumentar, eso es obvio. Nos hemos endeudado bastante el año pasado, hemos incurrido en un gran déficit, tenemos que irlo corrigiendo, pero lo tenemos que ir corrigiendo de manera inteligente, gradual, ¿no? A veces la peor política fiscal es no gastar nada, porque lo único que haces es reducir tu economía, con lo cual tienes menos ingresos para pagar lo poco que te has endeudado, ¿no? Y generar un trabajo, digamos, que sea pues una chamba desde esta dinámica de gasto
pues un trabajo que no sea precario, pues un trabajo que sea, pues, no vamos a pedir pues una línea de chamba, pero sí un trabajo que evidentemente pues tenga o ate de dimensiones un poquito más serias y sobre todo menos politizadas, porque, digamos, en julio del año pasado yo recuerdo al expresidente Vizcarra prometer 1 millón de empleos, y mira, creo que tú y yo lo hablamos en una oportunidad, yo he escuchado eso desde que era pequeñito, ¿no? Desde Velasco, ¿no? Tú eres más chibolo, de hecho, pero yo sí lo he escuchado de Velasco y la verdad es que eso está mal politizar el tema del empleo, ¿verdad? Yo creo, y esto es un consejo para los candidatos, no hagas promesas cuantitativas sobre cuántos empleos vas a crear, haz promesas cualitativas sobre la calidad del empleo que buscas crear, o, para ser más exactos, las condiciones que buscas crear para que la economía en general, no solo el sector público, sino también el sector privado, desarrollen trabajo adecuado. Y ahí, yo te digo, una de las grandes tareas pendientes es atacar la precariedad del trabajo, que la llamamos muchas veces informalidad, pero va más allá de simplemente el contrato formal, tiene que ver con las condiciones, tiene que ver con productividad, tiene que ver con infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Porque incluso digamos, dentro de la horquilla formal hay precariedad, ¿verdad? Alfonso, quiero regresar un poquito al principio ya para cerrar esta conversación con pena, pero con cargo a que sigamos conversando porque tenemos que ver todavía el tema electoral. Te comprometo ya desde esta tribuna, y también tenemos que ver un poquito ya en un son más ligero, pero no perdiendo la seriedad, qué onda con el Congreso y sus iniciativas económicas, ¿no? Que eso también es una caja de sorpresas, ¿no? Pero sí quería regresar un poquito al principio. China, Estados Unidos, Unión Europea, vacuna, son 4 dimensiones, Alfonso, mira lo que te voy a decir, de las que depende mucho el Perú, ¿no? Porque para que la gente nos entienda, a ver, si tenemos una Europa dinámica, y tenemos un Estados Unidos dinámico, me refiero a economía, ¿no? Vamos a tener un mercado que va a consumir, por ejemplo, cobre, ¿no? Por ejemplo, tecnología, ¿no? Por ejemplo, vehículos, por ejemplo, teléfonos celulares. Y si tenemos eso, tenemos que, por otro lado, una China que nos va a comprar cobre, nos va a comprar laminados, nos va a comprar refinados, nos va a comprar alambre. Entonces, quería saber un poco cuál es tu perspectiva, así nos queda poquitísimo tiempo, pero quizás apelando a tu poder de síntesis, ¿cómo correlacionas, repito, China, Estados Unidos, Unión Europea, vacuna, ¿no? Mejor entorno económico con el Perú, con economías con el Perú y quizás Chile y Colombia, ¿no? Con los que producimos materias primas? ¿Cómo haces esa correlación? ¿Cómo ves tú esa perspectiva? Dos niveles. Corto plazo hay dos grandes factores que nos han estado ayudando. Uno es que la economía china se recuperó, supo contener el virus, ha estado entrando en mayor actividad, cerró el año creciendo, poco, pero creciendo. Eso impulsa la demanda de nuestras materias primas, eso ayuda. Factor a favor. El otro factor a favor es que los bancos centrales, empezando por la Fed de Estados Unidos, han inyectado el mundo de liquidez, lo cual significa crédito barato, significa más acceso al crédito, tasas más bajas. Las tasas con las que se han endeudado el Perú el año pasado, cuando ha emitido deuda de las que nos ufanábamos, ojo, responden a dos factores. Uno es la solidez macroeconómica peruana, pero el otro también es que las tasas son bajas en todos lados, ¿no? Entonces, claro, sí, hay que poner las cosas en su debida dimensión. Ese es el corto plazo, es un viento a favor. Un riesgo hacia finales de este año. Si las economías del mundo, las economías desarrolladas, Estados Unidos y Europa, se recuperan rápido, se recuperan en B, pues los bancos centrales hacia fines de este año podrían comenzar a pensar que necesitan retirar estímulos monetarios, con lo cual se encarece el crédito. Eso ya lo vimos en el 2013. Los muleros que nos escuchan deben acordarse de esos meses en 2013, cuando el tipo de cambio pasó de 2.5 a 3.2, en una cuestión de unas cuantas semanas. Eso se llamó el taper tantrum, que es básicamente cuando la Fed dijo, voy a comenzar a retirar un poquito de estímulo, y los mercados entraron en pánico. Porque el gran temor es la inflación, al fin y al cabo. Exacto. Y la expectativa es que la Fed no haga eso este año, sino el 2022. Pero el riesgo que yo veo, y es lo irónico, es que la buena noticia de que Estados Unidos se recupere más rápido puede traer la mala noticia de que retire estímulos más rápido. Entonces, el BCR ha sabido acumular reservas, estamos preparados para una situación así. Por eso es que las reservas internacionales, esto se discutió mucho en Twitter, son importantes para proteger la moneda ante golpes externos como este. Así es. El Banco Central de Chile, dicho sea de paso, la semana pasada anunció que ha entrado en un proceso de comprar $40 millones todos los días por los próximos 18 meses para llevar sus reservas de 13% del PBI a 18% del PBI, porque también se quieren preparar para cuando la Fed
sea a fines de este año o a principios del próximo comience a retirar estímulo monetario. Entonces, viento a favor ahora, pero hacia finales del año pasado, un riesgo a que esos vientos se tornen en contra. Largo plazo, súper breve. Correcto. Hay una creciente tensión entre Estados Unidos y China, que realmente corre el riesgo de volverse una lucha entre superpotencias que reconfigure el orden de las cosas en términos de economía, en términos de política, etcétera, etcétera. Y ahí todos los países del mundo, incluyendo el Perú, que no es una excepción, van a tener que saber navegar ese entorno, ¿no? Con una China y una Estados Unidos, ambas economías muy importantes para el Perú, antagonizando la una a la otra. Ahorita ya Estados Unidos y China están entrando en una suerte de competencia por quién tiene más acceso a los mercados ecuatorianos, por ejemplo, ¿no? Estados Unidos le ha prestado a Ecuador a condición de que Ecuador no le permita a China invertir en sus redes de 5G, por ejemplo. Entonces, ese es un panorama de largo plazo en el que el Perú, como toda otra economía del mundo, va a tener que luchar. Bueno, esperemos en todo caso que con la gestión de Biden, ¿no? Digamos, esta pugna que hubo hasta hace poco con Trump se suavice, ¿no? Alfonso de la Torre, te agradezco tu tiempo. Que nos quedaron pendientes el tema del Congreso y Economía, que eso me parece que va a ser una conversación que va a ser un vacilón, ¿no? Te comprometo desde ya, bueno, un vacilón ya tragicómico, ¿verdad? Y evidentemente también las elecciones desde lo económico. Así que, no sé, que pasen un par de semanas y nos volveremos a encontrar en función, evidentemente, a tus tiempos, Alfonso. Nuevamente, gracias. Yo me quedo acá un ratito más para la despedida del caso y ya nos estamos viendo muy pronto, estimado. Muchísimas gracias. Chao, Eduardo. Gracias. Chao, cuídate y no salgas. Bueno, amigos, este es el panorama. Vamos a ir observando que un 2021 va a ser un año, no va a ser, digamos, un año de un crecimiento con una horquilla brutal de dinamismo, pero sí va a ser un año cauteloso, no solamente, como hemos conversado con Alfonso Latorre, desde el panorama local, sino también desde el panorama foráneo. Hemos visto que en el Perú vamos a tener que continuar con políticas públicas que permitan ampliar esta brecha de empleo, esta brecha de gasto. Sí podemos contar con un bono universal, pero eficiente, ¿no? De una manera eficiente. En temas de empleo, bueno, generando gasto, vamos a poder acceder a empleo, pero un empleo evidentemente digno y no un empleo colgado a lo político, sino a lo técnico. Y desde lo internacional, China, Estados Unidos, la Unión Europea, tienen que continuar con su dinamismo de cara a que el Perú pueda seguir ese ritmo de exportación de despachos, por ejemplo, en el caso del cobre. Así que esperamos un 2021 con cierta celeridad, pero con cautela. Esto ha sido Cuaderno de Economía, soy Eduardo Recoba, les agradezco muchísimo.